Buenas amigos, acá estamos con una Benelli. Esta vez no es problema eléctrico, aunque no lo crean. Tenemos que cambiar el retén mecánico de la bomba de agua. Bueno, primero, ¿cómo diagnosticar si esto está roto? Para diagnosticar esto si está roto o no, primero le voy a sacar los plásticos y voy a mostrarle bien. Tiene un testigo la bomba por donde gotea agua. Y si ven goteando agua por ese testigo, quiere decir que esta piecita se gastó o se rompió. Generalmente se gasta esta pieza acá donde apoya, esta apoya contra acá. Y se gasta o esta pieza a veces puede pasar que se quiebre. ¿Está? Otra particularidad, que siempre hablamos de los repuestos de esta moto. Como pueden ver acá, dice Benelli Water Seal AC. Acá Genuine Part, Benelli TNT 25. Acá parte number, acá el número de parte. Ahí si lo quieren saber el número de parte es este. Y este es el retén mecánico. Pero miren la bolsa donde viene envasado. De Kiwai. Sabemos que Kiwai y Benelli es lo mismo, está hecho todo por la misma fábrica. Pero ¿qué pasa? Que esto de Benelli, esta pieza acá me salió $15 más o menos. Pero si estoy seguro que si encuentro la de Kiwai, que es la equivalencia de esta, seguramente valga menos, que sea más barato. Como todo, ¿no? Como pasa con Bajaj y KTM, ¿no? El mismo repuesto KTM está en Bajaj y vale una quinta parte y cosas así. Y en esta moto pasa con la parte de los sensores de la inyección, que son Delphi. Muchos de esos sensores los usa Renault, Chevrolet. Por decir algo, que es lo más común, el sensor de vacío sirve el de la Renault Duster, de Chevrolet, hay un montón de la línea. Y vale casi una sexta parte de lo que vale el mismo repuesto, exactamente el mismo número de parte, el mismo fabricante, todo igual. Pero porque solo venga envasado una bolsita que diga Benelli, se lo cobran 5 o 6 veces más caro de lo que vale ese repuesto. Así que con Benelli hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas, porque pueden abaratar mucho en el repuesto si encuentran el original, o sea, el fabricante, sin que le pongan las grifas y todo eso. Bueno, para cambiar eso, primero, para trabajar cómodo hay que sacar todos los plásticos, porque tenemos que sacar la tapa de embrague y tenemos que sacar todas esas cosas. Para sacar los plásticos, yo ya tengo todo medio desarmado para apurar. Sacan el asiento, vamos a dejarlo por acá. Opa. Acá lleva dos tornillos Phillips que agarran el asiento del piloto, que están acá abajo. Si los ven, yo ya los saqué. Ahí sacan el otro asiento. Después que sacan el asiento, tienen que sacar los laterales, las cachas laterales. Ahí lleva un tornillo, acá lleva otro, acá abajo este yo lo tengo puesto para que no se caiga. Y este que es más importante, que nadie lo ve, este que va acá abajo, ¿está? Y del otro lado exactamente igual. Bueno, voy a sacar esos plásticos y ya muestro cómo sacamos el cubretanque. Bueno, ahí ya sacamos los plásticos laterales y los dos asientos. Acá un pique. Este plástico que va metido acá con las dos manos, tienen que fijarse ahí. Ven que tiene un chupete de goma ahí que tranca allí. Ahí lo tienen que agarrar con las dos manos, porque si se hinchan lo pueden partir el plástico. Así que tengan cuidado cuando saquen eso, ¿está? Después que sacamos el plástico ese, tenemos que retirar el cubretanque. Para sacar el cubretanque es muy fácil. Tienen que sacar este tornillo que va acá, el que va acá arriba, este acá de costado, y acá lleva un Phillips. Ahí, ¿está? Del otro lado igual tienen otro Phillips como este y otro como este, ¿está? Después que tienen eso, acá lleva una goma que los tiene sujetos y ahí se hinchan. Ven que estos tornillos yo los dejé, los de los laterales están puestos, todo eso está puesto. Se hinchan de acá, ¿ven? Y ahí zafan. Y ahí tienen que jugar acá en desengancharlo de acá adelante, ¿ven? Del plástico ahí, le van buscando la vuelta hasta que lo sacan, ¿ven? Y ahí ya lo tengo suelto el plástico. Pero que con una mano es difícil, ¿ven? Ahí ya lo tengo suelto, ¿está? Esa parte ya está. Saco el cubretanque y seguimos con el resto. Bueno, ahí ya tenemos sin el cubretanque. Ustedes si llegan a querer sacar el tanque, por supuesto, ¿no? Tienen que sacar estos dos tornillos que van acá, estos dos, y abajo está el que agarra. Y después abajo tienen del otro lado las conexiones, de la bomba de nada hasta el medidor de combustible y esas cosas. Bueno, pero eso hoy no nos interesa, no lo vamos a sacar eso. Bueno, acá, yo ya saqué el radiador porque esta moto la tiró un auto y partió el protector del radiador y el protector se clavó ante el radiador. Y lo mandé a ver si me lo pueden soldar, así que por ahora estoy sin radiador. Bueno, acá va a sacar, tienen que sacar el tornillo este de acá, no sé si se ve, ahí, ese otro acá que va acá arriba. Y después tienen que soltar acá abajo
Eso para sacar la parte. Perdón que acá me confundí en el orden. Primero tiene que sacar el de abajo de la quilla. Para después retirar y sacar ese otro. Así que ahora yo saco la quilla, que lo tengo tornillo ahí del otro lado. Y retiro esto. Opa, que está la cincha ahí. Y ya seguimos. Bueno, acá les muestro por qué saqué el radiador y lo mandé a soldar. El plástico pechó ahí y los pedazos de plástico se incrustaron en el radiador y pincharon la galería de agua, los tubos de agua. El problema, que usted me dice, bueno, se rompió el radiador, comprar uno nuevo. El tema que fui a averiguar que vale el radiador nuevo para esta moto y vale $350. Si podrán imaginar que es un platal gastar $350 en un radiador. Lo busqué por eBay y por todos lados y no lo pude encontrar. Si alguno lo encuentra, el radiador en eBay, tienda mía o alguna de esas páginas, que me lo pongan en los comentarios ahí porque yo no lo pude encontrar. Y me pareció un robo, $350 por un radiador que no debe valer más de $20, 20 y pico dólares. No creo que valga mucho más que eso. Bueno, gente, ahora ya les voy a mostrar ahí la parte del testigo donde va la bomba de agua para darse cuenta si ese retén o no está roto. Bueno, esta moto más o menos tiene unos 20.000 kilómetros y tiene 4 años. O sea que ya tiene 4 años, que no es poco, y los 20.000 kilómetros. Es más o menos, por lo que yo me he dado cuenta, lo que duran esos retenes mecánicos. Sufrió bastante porque al romper el radiador y no darse cuenta, perdió mucha agua, se sobrecalentó, trabajó en seco y capaz que eso ya lo terminó. Pero miren acá, si ven, a ver si lo puedo mostrar ahí, enfocar. ¿Ven acá este agujerito? Allí abajo de la bomba, ese agujerito del testigo. Si se gasta o se rompe el retén, empieza a gotear agua por acá. Pero ¿qué pasa? El agua cae por acá. ¿Ves que está todo chorreado acá? Que se chorreó. Está marcado que goteó. De repente, si ustedes van andando, el viento lo lleva y lo empieza a tirar por acá atrás. Y ustedes piensan que se les pinchó el radiador o alguna manguera y es por acá. Cuando ustedes tengan duda, vengan, se fijan acá abajo en el testigo, que es este agujerito acá, y que esté destapado, ¿verdad? Ahí. Y se fijan. Si, como en este caso, ven que está todo manchado, que está perdiendo ahí, bueno, ya saben que marchó el retén. Bueno, vamos a buscar un tarro y ya les muestro porque hay que sacar el aceite y el agua. El agua no va a salir mucha porque ya la saqué, pero para sacar el aceite y eso. Bueno, amigos, acá para mostrarles, ¿no? Para complementar un poco la información. Esta es una bomba 0 kilómetros de Kawasaki Ninja 250. Y ven lo que yo les digo, todas las bombas traen el testigo. Ven acá el agujerito, ahí, si lo enfoca, trae lo mismo, ¿está? Esta bomba es postiza, o sea, esta va, labrada y metida en la tapa del embrague y en el motor. Es como que esto estuviera metido acá adentro, ¿está? ¿Qué pasa? Acá les muestro la misma bomba, esa que le acabo de mostrar desarmada, ¿ves? El rulemán, el retén del aceite, el que va atrás. Y acá atrás está el retén mecánico. Este retén mecánico va clavado en la tapa del embrague y la turbina que va ahí. La turbina va atrás de la turbina, la pieza del retén mecánico o sello mecánico. Y el coso, ¿está? Lo siguiente, ahora le explico una cosa porque hay dos métodos de cambiar este sello mecánico. Bueno, para sacar el agua, un tarro. Más o menos de agua lleva 1 litro y algo a esta moto. Y aflojan que está acá, este tornillo. Se van a dar cuenta porque es el único tornillo que tiene una arandela de cobre atrás, ¿tá? La aflojan ahí y lo sacan el tornillo. Cuando lo sacan, presentan el tarro más o menos por acá porque el agua sale con fuerza, lo presentan por acá. Esto lo tienen que aflojar y sacar el tornillo antes de sacar el tapón del radiador. ¿Por qué? Porque les da tiempo a acomodarse, a que no tire tanta agua, ¿tá? Sacan ahí y ahí giran el tapón. El tapón de radiador lo aflojan y cuando el momento que sacan el tapón va a ver que sale el chorro fuerte por acá. Otra particularidad del tapón. El tapón es de doble acción, ¿verdad? La goma que va abajo, ¿qué reflejo que hace? La goma que va abajo es la que sella el radiador, ¿verdad? Cuando el radiador levanta presión, que el agua dilata para que no explote el radiador ni las mangueras, tiene un resorte y el resorte levanta esta tapa. Que esa tapa hace que el agua pase para el tacho. O sea, para el tacho expansor que le dicen. El tacho blanco que va del lado izquierdo del tapón que usted lo completa, que dice máximo y mínimo. Bueno, pasa para ahí. Cuando se enfría, que dilata, pasa lo mismo. Para que no se chupe el radiador ni nada,
y quede sin nivel, se abre esta otra válvula de abajo. ¿Ve que ahí tiene otra válvula? Ahí abre la otra válvula y retorna el agua al radiador. O sea, el agua está continuamente yendo al tacho y viniendo del tacho. Tiene que ir y venir continuamente. El tapón es muy importante que esté sano y esté funcionando. Después lo otro, el tapón. Estos resortes vienen calibrados. Y en los tapones, todos los tapones, no importa la marca que sea, vienen calibrados. ¿Ves que ahí este dice 1.1 aquí abajo? Así no, en el reflejo, ¿ves? 1.1. Este es el original de la moto, ven. Y acá yo tengo uno de Yamaha, que si lo ven también dice 1.1. O sea, si el tapón tiene la misma forma, tiene la misma altura y todo igual, y dice 1.1, les sirve, va a andar. Bueno, ahí ya saqué todos los tornillos de la vuelta. Este dijimos que le sacamos el agua. Ahora vamos a sacar la tapa de la bomba de agua. Oh, que está pegada. Esperen que voy a buscar martillito de goma, porque está clavado en la guía, se ve. Bueno, yo fui a buscar martillito. Ahora vamos a decirle quién manda acá. Oh, que está clavada, ¿verdad? Bueno, ahí despegó. Está clavada en las guías. Las guías se oxidan y puede pasar eso. Esta guía de acá, sé que es la que está. Vamos a hacer un poquito de juego acá. Oh, que se clavó lindo. Bueno. Ahí salió. Miren cómo está la guía. Todo oxidado. Acá tenemos la bomba. Y ahí vieron que hace como una leve podredumbre allí. Bueno, ahora vamos a aflojar la turbina. Vamos a ver si no se resiste mucho. Si está clavado o no está clavado. Bueno, vamos ahí. Ahí tengamos antihorario. Ponemos un cambio del motor para que no nos gire. Y ahí aflojó, miren. Se entregó rapidísimo. Apenas apretado está. Esta está de fábrica, nunca se le cambió el retén mecánico, el sello mecánico. Vamos a ver cómo está esto. Hay que tener cuidado con esta piecita porque el aluminio se puede partir. Bueno, ahí está el componente del sello mecánico, una parte. Esta es la parte y esa es la otra parte. Bueno, acá viene lo que yo le quería explicar. Esperen que vamos a agarrar acá. Para sacar el sello mecánico, pueden sacarlo sin sacar la tapa de embrague. Pero ¿qué pasa? Hay que romperlo. Hay que agarrar con un destornillador, romperlo todo y sacarlo. ¿Qué pasa? Que lastiman todo esto al cueto, se arriesgan mucho y siempre falla que lo van a romper, algo lo van a machucar. Y ya si lo machucan o rompen aluminio, es un problema grande porque esto tiene que cambiar toda la tapa de embrague para solucionar ese problema. Y otra cosa, este eje es muy finito y esto también, si lo rayan, lo rompen, lo estropean, o sea, se manda una gran macana. Miren lo que le pasó, se despegó atrás, por eso está perdiendo agua. Se despegó la parte del mecánica. Y esta es la lata que tenemos que sacar. Esa lata va con una silicona, como viene de fábrica en el propio retén. A ver si se ve allí. Ven esta silicona. Y eso se adhiere mucho. ¿Tá? Así que lo que vamos a hacer, vamos a sacar la tapa de embrague y vamos a sacarlo como hay que sacarlo. Así no rompemos nada, ni dañamos nada, ni sacrificamos nada. Que después nos va a salir más caro. Es como dice el dicho, el Aragán trabaja el doble. Bueno, ahí ya aflojé todos los tornillos de la vuelta, los que van acá, todo esto de la vuelta acá, el soportecito que va acá adelante, el de la quilla ahí, y acá todo lo hacemos de la vuelta. Bueno, ahora vamos a sacarlo, vamos a tratar de hacer el menos enchastre posible, porque va a salir aceite por acá abajo. Si ustedes la tienen apoyada en el gato lateral, el gato que está al otro lado, capaz que le cae un poco menos porque el aceite se acuesta para allá, pero acá en mi caso lo tengo derecha, más probable que caiga. Así que vamos a ver cuánto relajo de aceite hacemos. Vamos a eso. Un martillito de goma para aflojar. Oh, esta está pues. Espere que me olvidé de sacar un tornillo. Con razón sonaba. Acá, mire, me olvidé. No iba a salir. Eso siempre repasen. Porque estas cosas suelen suceder. Si ve que le pegan y suena muy sequito, paren porque algo se olvidó. Me parece que va de trabajo esto. Bueno, yo trato de aflojar y ya les muestro ahí. Bueno, ahí
ahí abrí. ¿Cómo abrí? Le hice un poquito de palanca. Acá abajo tiene una pestañita. Apenas le hice un poquito de palanca que zafó de ahí y cayó. Abrió la tapa. Así que vamos. Es lo que tiene. Se pegan en las guías. Por suerte enchastre venimos zafando el enchastre. A ver si no se nos cae nada. Porque acá hay unos horrines y eso. Por la galería de agua que va por acá. Así que hay que estar atento que no se caiga nada. Bueno. Acá hay que hacer una pirueta. Y ahí salí. Bueno. Salvamos la junta. Eso es importante. Y acá tenemos este horrín. Ven que acá hay uno. Y acá está el otro, la bomba de agua. Fijaros que esté bien. Y muy importante, este retén que esté sano y esté bien. Porque por acá donde va la presión de aceite a la punta cigüeñal. Que esa presión va por acá. ¿Está? El horrín este, el de acá arriba, el de acá del agua. Vamos a limpiar ahí que no se nos mezcle. Y después tenemos el otro horrín de acá abajo, este que va aquí. Esperen que me faltan manos, al pulpo pol le faltan manos. Que va acá, en esta, acá en la bomba de aceite. ¿Está? Muy bien. Así que ahora, esperen que agarro la tapa. Nosotros tenemos que armar acá para poder sacar la lata esta. Bueno, vamos a preguntar eso. Bueno, ahí ya tenemos la tapa acá en la mesa. El horrín este que dijimos, vamos a tratar de que no se pierda. Lo sacan y lo dejan aparte. Y después tienen el horrín este, el del caño de la bomba de agua. Sacarlo también. Que si están mal o ven que están medio ahí, los cambian. Bueno, acá la junta. Traten sin romperla de despegarla un poquito. Porque así no tienen que comprar la nueva. Porque estas juntas aguantan bien. No hay problema. Si no se rompe no pasa nada. Y acá lo único que tenemos que hacer es empujar el eje de acá para allá. Y sale solo. Vamos a empujarlo, a ver. Ahí. Es lo que yo le digo. Porque no pasa justo ahí por la junta. Tiene que tener cuidado. Deshinchar y no romperla ahí. Y espero que no me pase a mí. A ver si despega. Ahí despegó. Vamos a probar a ver si pasa ahí. Ahí está despegando. Acá la vuelta. Todo esto lo tienen que hacer con paciencia, ¿verdad? Ahí está. La junta es bastante noble, esta junta. Es como una chapa. Pero igual, no la fuercen para romper. Ahí está. Ahí cinchamos. Le hacemos pasar por abajo la junta. No. Vamos a tener que seguir cinchando. Está. Ahí tenemos bastante luz. Y ahí salió el eje. Opa. Bueno. Y acá tenemos una arandela que va entre el eje y el ruleman. ¿Ah? Vamos a ponerla acá para que no se caiga la arandela. Y acá tenemos el eje. Lo dejamos de costado. Bueno. Ahora vamos a tratar de pegarle a través de acá a la lata allí del retén del sello mecánico para sacarlo. Voy a buscar la herramientita. Bueno, ya la herramientita es una varilla de fierro con la cabeza un poco mochada para que tengas ese labio allí en el coso. Y después la otra gran herramienta, el amanzaloco. Con el amanzaloco vamos a buscarlo acá y tienen que tratar de meterlo lo mejor que puedan. Porque primero van a ver, está el rulemán y atrás del rulemán hay un retén. Y después recién del retén viene la chapa del retén del sello mecánico. Lo buscan allí para no romper el labio del retén que está bajo el rulemán. Apoyan ahí, buscan donde tranca y allí vamos a enseñarle a la chapa que es bueno. Vamos a pegar a ver si sale. Vamos a ver si tenemos suerte. Lo van buscando a la vuelta, se sabe, ¿no? Parece que viene cediendo. O viene cediendo o venimos rompiendo algo. Bueno, y ahí aflojó, ya salió. Ahí cayó el piso. Bueno, vamos a dar vuelta a ver. ¡Charán! A ver qué pasó. Acá está. Ahí salió. ¿Vieron? No rompimos nada, no usamos destornillador, nada. ¿Ven? Y ahí salió. Acá lo abollamos, claro, cuando lo pegamos acá lo abollamos, pero no rompimos nada. Y este es el sello que traen ellos de fábrica, ¿vieron? Esta silicona. Que es difícil sacarlo desde afuera, es muy difícil.
Y esto lo tienen que limpiar todo antes de poner el nuevo. ¿Tá? Yo voy a limpiar esto y ya vemos cómo ponemos el nuevo. Bueno, ahí ya estamos limpiando, sacando toda la silicona. Pongan algo ahí para que no caiga mugre para dentro del retén, allí entre el retén y el rulemán. Y más sacando toda la silicona. Ahora yo ya puse la parte del retén mecánico este, lo puse en el freezer a que se enfríe un poco. Y ahora voy a aprovechar que estamos en el mediodía y hay bastante sol. Luego voy a poner el cárter al sol un rato a que se entibie. Y después cuando se entibie vamos a armar todo. Vamos a jugar un poco con la diferencia de dilatación de las piezas. Así para ponerlo va a ser mucho más fácil y no estropeamos el retén, ¿no? Porque como vieron, esperen que lo tengo acá. El sellado del retén contra acá es muy débil. Vieron que va con silicona nomás la chapa. ¿Qué pasa? Si nosotros le hacemos mucha fuerza o algo, porque esto vieron que es una latita, lo deformamos y se va a despegar. O sea, hacer el cambio de retén es al cohete, porque si lo vamos a hacer, lo golpeamos y lo despegamos, es lo mismo que la nada. ¿Tá? Entonces yo puse a enfriar esto en el freezer para que se dilate, se contraiga. Esto lo pongo al sol para que se expanda. Y después lo que tenemos, mientras esperamos que se caliente un poquito con el sol y se enfríe ahí en el freezer, nos conseguimos un caño, un dado, lo que sea, que apoye perfectamente acá en la pieza, ¿verdad? Que entre ahí para que nosotros cuando ahora lo pongamos acá podamos bajarlo lo más derechito posible sin romper nada. ¿Está? Ya ahora voy a terminar de limpiar acá, sopleteo todo, lo dejo al sol y ya estamos con eso, colocando el RT. Bueno, como pueden ver ya lo terminé de limpiar allí y ven la pista como quedó adentro. Está todo limpito, está todo perfecto ahí adentro. Para armarlo sin ningún problema. Ven el retén así, allí que yo les decía. Cuidado de no romperlo. Y ven lo que yo les digo. Se puede hacer sin sacar la tapa del embrague, pero para limpiarlo, para sacarlo, sin romper nada, sin rayar la pista. Y después para ponerlo, no hacer sufrir el retén, es imposible. Yo sé que así es más engorroso y todo, pero se ahorran un montón de posibles problemas, ¿no? Una cantidad. No rompen absolutamente nada. Desarman todo prolijo y está garantido que les va a quedar bien, no van a tener problemas. Bueno, le voy a dejar el sol para que se caliente un poco y ya estamos con el armado. Bueno, ya tenemos el cárter tibio del sol. Acá tenemos la pieza ya del freezer, como se puede ver se empezó a escarchar. Acá tenemos la herramienta de precisión que entra justito acá, ¿ven? Para que yo no lo golpee, y lo vamos a mandar acá. Vamos a presentarlo acá primero, capaz que ni lo más derechito posible. Ahí. Esto tiene que hacerlo rápido, pero sin apuro. Y ahí lo van bajando. Van controlando, que vaya yendo bien. Y va derechito. Ahí llegó al final. Bueno, ahí voy a buscar otra pieza más que entre en el relave ese para así lo termino ya de arrimar. Pero ahí va cómo va quedando, ¿ven? Ya voy a buscar eso para darle el último toquecito. Bueno, ya conseguí un tope mejor porque el caño, ¿qué pasa? Que es de más vuelo. Y si vieron tiene un rebaje ahí y me queda apoyado y no termina de bajar del todo el retén. A ver si se enfoca ahí. Ve que le falta un poquito. Así que conseguí esta que entra justito. Esto es un extractor de Motocube 110. Que está cortado, que yo usé la otra parte para otra cosa. Bueno, vamos a arrimarlo con ese. Que ese sí entra en el rebaje. Vamos a darle unos toquecitos. Me falta una nada. Ahí sonó lindo. Muy bien. Ahí quedó. Perfecto. Ahí. A ver, lo muestran cerca. Ahí como quedó la
el retén colocado. Bueno, ahora el siguiente paso, vamos a sacar este y vamos a poner el nuevo ahí, en ese que va ahí, que es la otra parte del sello mecánico. ¿Tá? Ahí quedó todo espectacular. No rompimos nada y está armado todavía esto. Muy bien. Bueno, acá tenemos la otra parte. Esta es la turbina, la que sacamos. Acá puse un dado en la morsa, más fácil, y vamos a ponerlo acá con un papelito para trancarlo allí. Y le voy a pegar una antiviadita para sacarlo más fácil. Voy a antiviarlo un poquito, no, pero poquito nomás, no precisa ni mucho. Ya lo entibiamos y estamos ahí. Bueno, ya lo entibiamos ahí, cosa que lo toquemos y podemos aguantar un poco sin quemar. Bueno, vamos a ver si lo podemos sacar sin romper y sin dañar nada. ¿Ves qué fácil sale cuando se calienta? No arrastramos nada. Este es el carboncito y esta es la goma. Espectacular. Vamos a limpiar. El otro ya lo puse a enfriar para que se enfríe un poquito. Y es simple, vieron que es una gomita con el carboncito. Así que ya estamos en eso. Voy a limpiar acá y ya traigo el otro y lo colocamos. Bueno, esto ya lo tenemos tibio. Esto ya lo teníamos en el freezer. Lo que vamos a hacer, vamos a pegarle una aceitadita. Leve nomás, como para que entre lo más fácil posible. Opa, que me pasé de allí. Ponemos todo bien al labio. Y esto no se puede golpear. Hay que ponerlo con la mano, porque si no se parte. ¿Está? Ahí ven. Miren qué fácil. Cero problema ahí. Espectacular. Ahora agarramos un trapo, un papelito. Limpiamos allí, que esto quede bien limpio. Para no contaminar el líquido refrigerante, ni esto tenga ninguna interferencia rara. Y está pronto. Ahora lo que nos queda, lo mismo que hicimos hasta ahora, en vez de desarmar, el proceso inverso, armarlo. Bueno, ya estamos con eso en el armado. Bueno, ya tenemos todo limpio allí. Acá, esto, importante, este bujecito con el horrín puesto allí, que no se olviden de eso. Y después la junta y el horrín lo tenemos acá en la tapa. ¿Tá? En la tapa ponemos esta guía, la otra guía que va acá, la guía, y ahí en esa guía ponemos el horrín. Pero primero vamos a poner la junta allí. Ahora que vamos a ver si podemos enfocar ahí. Acá. Ah, y antes de poner la junta, lo más importante, ¿no? Poner el ejecito. ¿Se acuerdan que estaba esta arandela? Así que vamos a ponerlo acá, que era empujarlo nomás. Vamos a ponerlo allí y lo empujamos. Ahí está, ¿ven? Y ahí quedó el eje. Bueno, vamos a poner la junta. La junta se despegó sola cuando la puse al sol. Cuando la fui a levantar estaba despegada. Así que fue fácil, ¿está? Lo otro, el retén este, fíjense que está en condiciones. Y acá, que no me olvide poner el horrín que tapa la parte de la guía del agua, ¿está? O sea que tenemos todo el horrín de ahí, el que va acá abajo, la junta, el engranaje. Así que lo único que tenemos que hacer es mandarlo para acá. Así que vamos a levantar acá la cámara y vamos a mandar esto para acá. Que no es difícil. Solo hay que invocarle las cosas allí y más nada. Que no se nos caiga la junta. Allí. Ahí invocamos. Nos fijamos los rintos. Ah, espere, que me estoy olvidando de algo importante. Acá está todo impecable. Espere que lo dejé a propósito afuera para mostrárselo y me olvidé. El tamiz, la bomba aceite. Sáquenlo. Límpienlo y después que lo limpian lo vuelven a poner acá. Es como si fuera una tarjeta allí, ¿está? Lo bonito. Ahora sí, vamos a la parte esa. Qué detalle que me olvidaba, ¿eh? Pasan las mejores familias, dijo uno. Bueno, vamos a limpiar acá que se me chorreó poco aceite. Y vamos de vuelta. Hoy es un día de mucho calor acá. Está insoportable. Está ahí humedad, está para llover. Entonces uno se pone medio choto, medio que se olvida de las cosas. Aparte de los años, ¿no? Eso también ayuda, sin duda. Bueno, ahí tenemos todo presentado. La bomba enganchada. Bueno, y ahora tenemos que poner los tornillos y darle torque a todos los tornillos, ¿verdad? Vamos a pasar ahí un trapito y ya estamos con eso. Bueno, ya tenemos la tapa,
con todos los tornillos puestos. Están todos arrimados, no apretados, arrimados. Falta torquearlo. No lo torqueé porque todavía me falta poner la tapa de la bomba de agua. Bueno, acá está la pieza. Vamos a ponerla acá y ya vamos a torquear la piecita esta. Vamos a darle 1 kilo, vamos a darle a esta pieza. Enroscarla allí. Otra cosa, esta junta atrás no lleva silicona, no lleva absolutamente nada. Tiene que estar las dos superficies limpias y la junta puesta. Silicona, nada. Silicona para otra cosa. Para eso no. Bueno, vamos a darle 1 kilo acá. Vamos a marcarlo acá. Son 10 Nm, 1 kilo más o menos. ¿Está? Opa. Ya le pusimos un cambio a la moto para trancarlo, para que no gire. Y ahí vamos a apretarlo. Vamos a darle 1 kilo. Espere que no le estoy enfocando el reloj. Un vivo bárbaro. Ahí. Aunque se ve un poco distorsionado. Espere que lo acomodo. Ahí quedó para que lo vean. Bueno, y ahí le vamos a dar el kilo. Ahí. 1 kilo. Pronto. Ahora lo que tenemos que hacer es poner la tapa. A la tapa le vamos a poner un pelito de silicona. Pero un pelito estoy diciendo nada. Nada, pero nada. Tiene que ponerle nada. Ve para que no pase esto, que no se pase para adentro. Como una pomada en una herida. Así, más o menos. Esa es la cantidad. Nada de tipo como quien le pone mostaza o ketchup a un pancho, un hot dog, como dicen algunos, o frankfurter, como también se dice por otros lados. De eso nada. Vamos a limpiar acá, que me pasé. Y sacan todo el exceso que tengan, ¿no? Que les pueda quedar ahí. ¿Está? ¿Ven la silicona que tiene? Nada, prácticamente nada. Esa es la silicona que lleva esto. Y vamos a presentarlo ahí. Vamos a ver la guía. ¿Cuánta pelea me da? Yo la limpié, pero... ahí está. Pronto. El tornillo largo, si se fijan, lleva una arandela de bronce ahí. Que está sucia, vamos a limpiarla. Y ya vamos a presentar todo ahí y torqueamos. Bueno, ahí ya tenemos todo presentado. Arrimamos ahí. A ver si no le pego a la cámara. Los voy a correr un poquito para atrás, si no les molesta. Ahí, así me entra la llave. Y vamos a torquear. Los tornillos a este le vamos a dar 1 kilo 100. O sea, 11 Nm. Y ven este que yo digo, la arandela. Este es importante porque esta arandela evita que no salga aceite por allí, ¿verdad? Porque este tornillo termina dentro de un lugar donde hay aceite. ¿Ah? Muy bien. Y lo llena todo. Marcamos acá 11 Nm allí y vamos a apretar. Espero que voy a buscar un extensor porque este me va a quedar muy corto. Bueno, gente, no hay mucho más para agregar en este video. Opa, que esto es 8, no es 10. Ahora sí estoy con ello. Le decía que ya no hay mucho más para agregar a este video más que poner el radiador, ponerle el agua y poner en marcha la moto, que no va a haber problema con eso. Bueno, gente, como siempre digo, si les parece relevante el contenido, suscríbanse, denle me gusta, bueno, todo eso que rompen, o sea, que llenan un poquito todos para que los canales funcionen. Bueno, es la forma de darme gracias a mí, es suscribiéndose y dándole me gusta. Es la mejor forma. Bueno, gente, nos estamos viendo hasta el próximo video y espero que sea otro video de Benelli, pero no de la parte eléctrica porque ya me está aburriendo la parte eléctrica de la Benelli. Bueno, hasta luego. Me faltó un detalle, lo voy a aclarar por ahora. Videos hay muchos de cómo se completa, cómo se pone el agua en la moto. Les cuento yo más o menos cómo lo hago. Yo le completo el radiador, lo lleno hasta arriba y lo voy sobando de las mangueras acá. Van apretando así, van saliendo las burbujas. De ahí del otro lado lo va sobando hasta que llega un momento no sale más burbujas, que solo apretan y se mueve el líquido solo. Bueno, ahí lo tapan, prende la moto, la llevan a temperatura a trabajo, que prenda el electro un par de veces, la apagan, deja que se enfríen completamente y ahí van y completan de vuelta el radiador. ¿Tá? Cuando lo completan y cierran y eso ya no lo tocan más. Van y se fijan en el tacho expansor allí, el nivel, y lo dejan a nivel en el tacho expansor y está pronto. ¿Tá? Esa es la forma de
de poner el líquido y medirlo y controlarlo. Yo acá no puedo mostrarlo porque todavía no tengo el radiador. Solo hice la tarea esta de cambiar el retén. Tengo que poner el aceite nuevo al motor y está pronto. Es eso nomás. Disculpe que me quedó ese afuera. Digan que es un bonus track, así quedó bien.